Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Espero que estés muy bien, muy bien. Qué bueno que estamos aquí, ¿eh? De hecho, le cuento que si estás viendo en diferido este video, podés aprovecharlo al máximo. Estamos aquí aprovechando todo lo que tenemos por delante hoy, que tenemos un día muy particular y va a ser una bendición para nosotros. Poder avanzar en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros y seguir adelante fieles al llamado que Dios nos dio. Bienvenidos, bienvenidas a todos, ¿eh? Estamos en la reunión general de la iglesia de Citibel, avanzando en este propósito, intentando seguir firmes en el camino del Señor, y vamos a estar cotejando y avanzando en todo lo que Dios va a hablarnos en esta palabra tan especial que queremos compartir. Bienvenidos a la reunión general de la iglesia de Citibel, a todos los que puntualmente están allí para avanzar en este propósito y ser edificados con la palabra del Señor. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que podemos estar juntos así. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí me dio libertad. Cántalo, a ver. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán glorioso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Eres, Jesús, fue tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Decíselo al Rey. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Oh, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Qué bueno, gloria al nombre de Jesús. Qué bueno darle gloria a Dios por todo lo que Él ha hecho con nosotros. Bueno, muy bien, muy bien. Así como siempre lo hacemos en las transmisiones en vivo, ponele me gusta al video, dejanos un comentario. Yo voy a poner el comentario del día de hoy, como siempre, voy a poner bendiciones y avanzamos en ese propósito. Así que avancemos, de ponerle me gusta al video, deja un comentario y ya compartí este video en el muro de tu perfil en Facebook y también en los grupos de WhatsApp de hombres y de mujeres, que seguramente ya lo habrán hecho, seguramente, y vamos a avanzar en este propósito, avanzando en lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros.
Qué hermoso que es que la palabra del Señor nos pueda alimentar y seamos bendecidos en la voluntad del Señor. Qué bueno poder avanzar en ese propósito de ser genuinamente parte de la iglesia, ahora en la virtualidad. Pero bueno, de a poquito estamos volviendo a la presencialidad. Ya les voy a contar en segundos, nomás en minutos, lo que hemos disfrutado en este tiempo. Vamos a avanzar en la voluntad del Señor y alabemos el nombre del Señor juntos. ¿Por qué? Porque es bueno alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre es bueno alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre es bueno alabarte, Jesús, gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre es bueno alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Y el coro dice, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú. Son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Qué bueno que estamos en la voluntad de Dios y en la presencia del Señor, disfrutando juntos de este tiempo en armonía a través de la virtualidad en el templo de cada una de nuestras casas. Le diré que la iglesia de Citibel poco a poco va volviendo a la virtualidad poco a poco va volviendo a la presencialidad sin dejar la virtualidad de lado, porque sabemos que hay gente que por razones de protocolo y de edad y por ser personas de riesgo no pueden estar yendo o congregándose en la presencialidad, digamos. Pero por eso vamos a seguir con la virtualidad y vamos a avanzar en este aspecto, a ser edificados, a tener un tiempo de comunión a través de la virtualidad. Pero bien, hemos tenido en este mes de diciembre reuniones presenciales, pero orientadas solamente a actividades pautadas, lo que fue el bautismo de los hermanos que tomaron ese paso de fe de obediencia, que fue en la casa de uno de los hermanos, de la hermana del hermano Manuel, allí haciendo el bautismo, cediendo para ese lugar para ese día, para el bautismo. También han habido 2 ceremonias de casamiento, pero solamente con las personas allegadas a los novios, con las familias, y hemos estado ahí participando. Y hoy, hace minutos nomás, estuvimos también en lo que fue la ceremonia de clausura de la cursada de este año del Instituto Bíblico, donde solo participaron los alumnos que, digamos, terminaron cada una de las etapas, los graduados, por así decir,
y a algunas personas, solo 2 personas que le pudieron acompañar. Pero fue una prueba piloto de lo que fue, volver a la presencialidad después de todos estos meses, ¿no? Y la pasamos muy bien, fue realmente raro y muy, muy agradable poder compartir un tiempo de alabanza, una reunión corta, porque por razones de público conocimiento no se puede extender mucho, pero por lo menos volver a la presencialidad. Y por supuesto que hay hermanos y hermanas que están diciendo, a mí me encantaría participar de una reunión de manera presencial. Bueno, nos estamos organizando y poco a poco vamos a ir informando en este final de año algunas novedades al respecto. Sépanlo, estamos trabajando al respecto y sobre todo con aprobación municipal para poder hacerlo de manera correcta y cuidándonos, que eso es lo más indispensable. Nosotros no somos ignorantes de la realidad social, no somos de los que no creemos en el COVID, somos de los que sabemos que existe, que es una realidad real, no es mediática, no es una invención humana, por eso nos cuidamos, por eso utilizar el protocolo, por eso tomar la temperatura y por eso todas las cosas que estamos haciendo, la previa anotación de todos los datos de las personas que asisten a una reunión presencial para tener esos datos en caso de que haya algún contagio y que la municipalidad o las autoridades sepan quiénes estuvieron con todos los datos en esa reunión. Por eso hay cierto protocolo que cumplir para volver a la presencialidad, pero queremos hacerlo, queremos avanzar y queremos sobre todo hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y también conforme a la voluntad del gobierno que Dios ha permitido y ha sido puesto por Dios en nuestra Municipalidad de La Plata. Así que así estamos y esa es nuestra realidad. Estamos intentando hacerlo conforme a eso y no dejarnos avasallar por nuestras ganas de volver a la presencialidad, porque tiene que haber un cupo de personas y hay que hacerlo con sabiduría y con determinación en la voluntad de Dios, ¿sí? Siempre entendiendo que lo mejor para la iglesia es lo que Dios quiere y también lo que dentro del contexto social tenemos que hacer. Muy bien, quiero compartir con ustedes un pasaje que es muy hermoso y nos habla un poco del contexto de lo que estamos viviendo y cómo nos alienta a motivarnos a experimentar un compromiso cristiano, sobre todo en la voluntad de Dios y también en el compromiso con la palabra del Señor. Esta mañana el Señor nos habló acerca del no al aborto, ¿no? Cómo el Señor es el creador de la vida y es el que forma nuestras entrañas, por así decirlo. Tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Una de las lecturas que se compartió esta mañana en el Salmo 139. Y el resto de pasajes que hablan sobre la realidad de que como iglesia tenemos que siempre estar a favor de la vida, a favor de la vida eterna sobre todo, y a favor de prácticas sociales que no difundan el odio y el resentimiento, sino el amor y la pacificación, porque la iglesia, si hay algo que es pacificadora. Por eso la bienaventuranza de Mateo 5 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Por ende, una iglesia que no es pacificadora, no es una iglesia que esté compuesta por hijos de Dios. ¿Se entiende? Y eso lo dice el Señor, no es algo, un capricho nuestro. Por supuesto que ser pacificadores no significa que sea dejarse avasallar en nuestros derechos, por supuesto que no, pero siempre con una actitud pacificadora, con mansedumbre y reverencia. Siempre, mansedumbre y reverencia, que es lo que nos dice siempre Primera de Pedro cuando dice, estad siempre preparados para dar defensa ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, con toda mansedumbre y reverencia, ¿no? De eso se trata. Mansedumbre y reverencia, y también predicar y redarguir teniendo paciencia para con todos. Eso lo dice el libro de Segunda de Timoteo. Redarguya, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y es lo indispensable, no caer en un pensamiento extremo, sobre todo violento, en el modo de violencia que sea, sino ser pacificadores y por supuesto sí luchar por los derechos, sin olvidar que somos la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor es pura, la iglesia del Señor es pacificadora, la iglesia del Señor no es, digamos, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, la iglesia que tiene el amor de Dios. De eso se trata. Ahora, quiero que oremos para avanzar en la lectura del libro de 2 de Corintios, capítulo 3. El libro de 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3 es la palabra que quiero compartir con ustedes y nos vamos a quedar ahí, solamente ahí, porque tiene que ver con la motivación que le extiende Timoteo a
Pablo a Timoteo, ¿no? Vamos a orar y ya compartimos la palabra del Señor para ser edificados con ella. Señor Jesús, te damos gracias por este momento en que vamos a compartir tu palabra. Señor, te rogamos que tú nos ayudes y nos dirijas a avanzar en tu propósito, a seguir firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo para ti no es en vano. Señor, como tu palabra lo enseña, así también queremos avanzar y ser edificados ahora con tu preciosa palabra. Ayúdanos en cada una de las cosas que se va a hablar, Señor. Por eso, Dios, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Muy bien, en principio quiero que podamos poner allí en el comentario: quiero cada día aprender de su palabra. O sea, de la palabra de Dios. Quiero cada día aprender de la palabra de Dios. Y ya se van a dar cuenta por qué arrancamos con esta frase. Quiero cada día aprender de la palabra del Señor. Si es tu deseo y realmente querés que sea una realidad en tu vida, ponelo en el comentario y arranquemos. Dice, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 10. Y hoy van a ver que tienen algunas palabritas apenas diferentes porque es la Nueva Biblia de las Américas. Es una versión que estoy utilizando últimamente, que me gustó mucho. Pero tú has seguido mi enseñanza, le dice Pablo a Timoteo. Tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor y perseverancia. Y quiero quedarme ahí un segundito, porque es cómo quiere Dios que la iglesia sea. Una iglesia con doctrina. ¿Escuchaste eso? Frente a todo lo que está polulando y dando vueltas, que son, digamos, ideologías contrarias a la voluntad de Dios, o sea, ideologías de maldad, dirigidas por la maldad, argumentos, doctrina de demonios, como diría el apóstol Pablo, que fuerte, ¿no? Pero así lo dice, doctrina de demonios. Y doctrina es enseñanza. Entonces, una iglesia con enseñanza es una iglesia que quiere aprender. Es una iglesia que no habla por hablar, no basa lo que dice o lo que manifiesta en base a sentimientos, en base a impulsos emocionales, sino que dice, hace y sobre todo enseña en base a una doctrina sana. Y la doctrina sana tiene que ver con la exposición y el aprendizaje diario y semanal de vivir en la voluntad de Dios, en base a lo que enseña la palabra de Dios, la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces, es muy importante cada día querer aprender de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para tener doctrina. Entonces, aquí dice el apóstol Pablo, tú has seguido mi enseñanza. Entonces, ¿cuál es la primer parte que Dios anhela de la iglesia que somos nosotros? Que sea una iglesia con buena doctrina. Con buena doctrina. Y buena doctrina significa que la Biblia no la tengas ahí en un rincón, sino que la Biblia la puedas tener todos los días en tu mesa de luz, en la cocina, en la mesa donde tomas un tecito o unos mates o un café, y que todos los días medites. Yo tengo Biblias en todos lados, les soy sincero. Tengo Biblias acá, en el lugar donde estoy ahora con ustedes, tengo Biblia abajo, tengo Biblia, está la de mi esposa, la de mis hijos tienen Biblia, todos tenemos Biblia. ¿Por qué? Porque somos el pueblo del libro. Pero no del libro para tenerlo guardado, no, del libro abierto en el que meditamos en él de día y de noche. Continuamente lo que hacemos tiene que estar respaldado por la palabra de Dios. ¿Se entiende? Entonces, somos un pueblo de doctrina. ¿Sí? Entonces, la primera frase, ya dentro del punto que vamos a ver, más allá de lo que ya pusiste, que es quiero cada día aprender de la palabra de Dios, la primera frase es, somos un pueblo con doctrina. Y doctrina es enseñanza en la palabra de Dios. Entonces, pone, somos un pueblo con doctrina. Así tan obedientes y tan entusiastas que son participando de la manera que lo hacen. Así que somos un pueblo con doctrina. Pónganlo en el mensaje y seguimos. Ahora, la doctrina, la enseñanza, lo que hace
es moldear nuestros pensamientos a lo que es la voluntad de Dios. O sea, ¿qué significa? Descubrimos cómo vivir en la voluntad de Dios y lo ponemos por obra. Pero es tan simple como que venga alguien que sabe de algo y, por ejemplo, no sé, estoy haciendo algo con madera, ¿no? Estoy haciendo algo con madera, estoy haciendo, no sé, un florero con madera, un macetero de madera, un banquito de madera, y a mí me da la sensación de que hay que hacerlo así. A mí me da la sensación, fíjate, me parece que tengo que hacerlo así. Pero viene alguien que sabe y te dice, mira, todo carpintero sabe ciertas reglas de cómo trabajar la madera. Entonces fíjate de hacer esto, fíjate de hacer lo otro y hace esto primero, después lo segundo y después haces lo que a vos te parecía que ibas a hacer. Eso es el cuarto paso. Ah, lo otro no lo sabía. Claro, si no hacías eso, a la larga se te iba a descentrar la madera o se te iba a desprender o te ibas a sentar un día en el banco y te ibas a caer. Y se iba a generar un accidente, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Entonces, gracias al carpintero sabemos cómo seguir esos pasos que hacía en cada oficio el pintor, el electricista, el carpintero, el gasista, el plomero, y ni que hablar de toda actividad tiene pasos y saber cómo hacerlo. Para eso tenemos que aprender cómo hacer eso. Por eso hay cursos de electricista, cursos de cómo trabajar como gasista, cursos de cómo manejar una computadora, cursos de qué hacer primero y qué hacer segundo para manejar un programa de software, de edición, lo que sea. Con la vida cristiana pasa exactamente lo mismo. Por eso somos un pueblo de doctrina, somos un pueblo con doctrina. ¿Y qué es? Aprendemos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y de ahí no nos movemos. ¿Por qué? Porque sería muy necio que si a mí un carpintero me enseña cómo hacer un banco, después yo lo quiera hacer como a mí me parece. Tarde o temprano alguien o yo se va a accidentar con ese banco porque lo hice mal. Sería muy necio decir, vino el que sabe, me enseñó, pero yo voy a hacer lo que quiera. Bueno, una cosa es con un banco, pero otra cosa es con tu vida. Por eso viene la palabra del Señor a instruirnos en el camino que estamos viviendo, cómo tomar mejores decisiones en la voluntad de Dios, y después nosotros queremos hacer lo que queremos. ¿Y qué va a pasar? Va a haber un accidente. ¿Por qué? Porque lo que uno siembra va a cosechar. Y si uno no siembra nada, no va a cosechar nada. Y si uno siembra mal, va a cosechar mal. Y si tomas malas decisiones, van a haber malas consecuencias de esas malas decisiones. Es muy obvio, pero por alguna razón mucha gente no se da cuenta de esto. Por eso nosotros, a diferencia de esas personas, somos un pueblo con doctrina, que significa enseñanza. Y para que haya una enseñanza, tiene que haber aprendices, como vos y yo, que continuamente aprendemos cómo vivir en la voluntad de Dios. ¿Y en base a qué? ¿A lo que dicen personas? No. Por eso leemos y meditamos lo que dice la palabra del Señor. Y en eso nos instruimos y en eso aprendemos. Entonces, dice, tú has seguido mi enseñanza. Entonces somos un pueblo con doctrina. Aprendemos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Esa doctrina, esa enseñanza nos ayuda a pensar como Dios quiere que pensemos y nos motiva a vivir coherentemente con ese modo de pensar. Entonces, ¿qué somos también? Conducta. Has aprendido mi enseñanza. El segundo punto, somos un pueblo con una conducta sana. Entonces ponelo en el comentario, ponelo que va a ayudar mucho. Somos un pueblo con una conducta sana. Nuestra conducta es sana. Lo que hacemos no le hace mal ni a nosotros ni le hace mal a los demás. Somos pacificadores, somos de intentar alimentarnos bien, somos de no tener vicios ni cosas que nos dominen. ¿Por qué? Porque somos un pueblo con conducta, una conducta irreprensible. Una conducta que intente no hacer mal al otro. Así como cuando en un barrio hay o familias o personas que son muy dañinas, o porque les gusta robar, o porque se ponen violentos, o porque insultan, o porque viven de odio en odio y están resentidos y generan mal,
no saludan, le niegan el saludo a la gente, reaccionan mal, actúan con violencia con los suyos, generan malestar en el barrio. Así también hay personas que son lo contrario. Y ahí es donde tenemos que meternos nosotros. ¿Por qué? Porque somos un pueblo con una conducta sana. Una conducta sana. Entonces, cuando la gente te conoce y conoce cómo somos, la gente dice, che, qué buena persona, qué honesto que es, qué transparente, qué bien que habla, porque no es grosero, no dice malas palabras, se expresa lo mejor posible. O, mirá, cómo hablaba y ahora cómo habla. O sea, marcar una diferencia, vivir diferente. Y eso de que, cómo uno puede pensar, ¿cómo puedo llevar adelante una vida así? Y dejándote moldear por la doctrina. La enseñanza te enseña a pensar de manera diferente y por cambiar tu modo de pensar empezás a vivir de manera diferente. Y entonces vos decís, antes yo pensaba de una manera más violenta, así al que me las hace me las paga. Ahora que conozco a Dios me doy cuenta que el que quiere estar con Dios tiene que ser pacificador y no vengarse más, sino encomendarlo a Dios, porque mía es la venganza, yo pagaré, dijo el Señor. Entonces, ¿qué andás por la vida? No andás con odio y con resentimiento. Andás sabiendo de que la gente tiene sus pensamientos y que no tiene por qué coincidir con vos y que no tiene por qué estar de acuerdo con vos. Es más, no tiene por qué quererte. Y hay gente que te odia sin sentido, gente que no te soporta y no tiene por qué dar la causa de por qué no te soporta, pero allá ellos. Por eso la Biblia dice, en cuanto a vosotros dependa, Romanos capítulo 12, estén en paz con todos los hombres, allí en los deberes cristianos. Y ahí es donde nosotros entendemos que nuestra conducta es una conducta sana. Entonces, no solamente somos un pueblo de doctrina, sino que también somos un pueblo con una conducta sana. Pero luego dice propósito. Y esto es lo que marca la diferencia. ¿Por qué? Porque cuando no sabemos qué hacer con nuestra vida, terminamos siendo esclavos de lo que la vida de otros nos impulsan a hacer. ¿Entendés? Cuando no sabemos qué hacer, es como cuando vos tenés dinero y no sabés qué hacer con ese dinero. ¿Qué vas a hacer? Lo vas a malgastar en cualquier cosa. Ahora, cuando vos tenés un dinero y ya tenés un propósito, o sea, tenés un objetivo, cuando tenga tal cantidad de dinero, voy a comprar esto, voy a invertir en esto. Entonces, ese propósito te enfoca y te hace sentir motivado hacia perseverar en una dirección. Estar enfocado, estar direccionado. Es como cuando vos decís, bueno, vamos a agrandar la casa. Vamos a agrandar la casa. Bueno, ¿por qué? Porque la casa nos queda chica y somos una familia de 4 y tenemos una habitación sola y estamos durmiendo todos en la misma habitación. Bueno, agrandemos. ¿Qué necesitamos? Hacer las bases. Listo. ¿Cuánta plata sale hacer las bases? ¿Cuánto material tenemos que comprar? ¿Cuánto valen esos materiales? Y haces cuentas. Y decís, mi amor, vamos a empezar a comer un poco menos, comidas caras, y empecemos a hacer comidas más económicas, cocinemos nosotros, compremos verdura, y con todo el dinero que sobra de todos esos gastos que nos dábamos de lujo, vamos a empezar a ahorrarlo. Y si hay inflación, no lo ahorremos, vayamos y compremos material. Compremos 3 bolsas de cemento, compremos 3 hierros, compremos arena, compremos piedra, y vamos haciéndolo. ¿Por qué? Porque estás enfocado. Entonces, al estar enfocado y direccionado, tenés un propósito, la administración del dinero va a estar dirigido a hacerlo y enfocarte a eso. Invertir tu dinero, tu esfuerzo, tu tiempo y tu perseverancia en ese propósito. O sea, fíjense cómo cambia la vida de las personas desde el punto de vista de ser personas con propósito a ser personas sin propósito. Entonces voy a decir, che, gané tanto. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué sé yo? Compremos esto. Y ni siquiera después lo vas a usar. Y ahí es donde después reflexionás y decís, pero ¿para qué me gasté la plata en esto? No lo usé más y está ahí tirado en un costado. ¡Qué mala decisión que tomé! Entonces, ser personas con propósito nos va a guiar a vivir la vida productivamente. Entonces, pon esta frase, somos un pueblo con propósito y productividad. ¿Escuchaste eso? Somos un pueblo con propósito y productividad. ¿Qué significa eso? Que no solamente tenemos doctrina, que no solamente tenemos una buena conducta sana, sino que lo que Dios quiere es que tengamos una vida enfocada, una vida con propósito. Por ende, vamos a ser más productivos. ¿Por qué?
porque no vamos a malgastar el tiempo, porque sabemos para qué estamos vivos. No vamos a malgastar nuestro dinero, porque sabemos en qué tenemos que mejor invertirlo. No vamos a malgastar nuestras relaciones humanas y nuestra vitalidad, porque sabemos que puede desgastarnos demasiado si nos enfocamos en personas o cosas que no son realmente productivas y edificantes. De esa manera vamos a vivir conforme a lo que dice 1 Corintios 6:12 o 10:23 o 10:13. Alguno de los dos, siempre me confundo. Y es, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y el otro dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es eso? Es propósito, es estar enfocado, es saber qué es lo bueno y saber qué no es lo bueno. No solo saber qué es malo, ¿me explico? ¿Por qué? Porque hay algo que es malo, robar es malo, adulterar es malo, no sé, violar es malo, tomar drogas es malo. Bueno, eso es muy obvio. Ahora, dentro de lo bueno, hay cosas que son buenas y hay cosas que no son malas, pero tampoco son buenas. Y eso depende del propósito. Eso depende de tu propósito. Por ejemplo, si yo quiero estudiar porque tengo que rendir un examen, voy a estar enfocado en invertir mi tiempo en estudiar. Ahora, de repente estar mirando una serie. ¿Es malo ver una serie? Si es una serie sana, sin sexo, violencia, es una serie de familia. ¿Es malo? No, no es malo. Ahora, ¿es productivo con el objetivo que tenés de estudiar para el examen? Y no es bueno. No es malo, pero no es bueno de acuerdo a tu propósito. Fíjense, y espero haberme explicado lo mejor posible, como intento hacer siempre, fíjense cómo el tener un propósito, el tener un objetivo claro, sobre todo en esta época del año, iglesia, en que estamos terminando el mes de diciembre, y tenemos que ser productivos y hacer un análisis de todo este año, más allá del COVID y todo, de qué se llevó y qué dejó el COVID. Y a la vez, frente a todo lo que tiene que ver con la realidad de que es la única vida que tenemos. O sea, no es que decir, bueno, malgasté mi vida y bueno, la próxima voy a aprender y en la próxima vida, cuando me reencarne, voy a vivir mejor. No, no existe eso. Existe vivir la única vida que tenemos. Y pasan los años y podés o malgastar tu tiempo o invertir bien tu tiempo. Y de eso que depende de la palabra propósito. Por eso pusimos, somos un pueblo con propósito y productividad. Y debemos estar enfocados y bien direccionados. Y eso marca la diferencia. Te digo, estar enfocados marca la diferencia. Y te lo voy a decir como si fuera un fotógrafo. Una foto enfocada tiene mucha más claridad que una foto desenfocada. Lo mismo pasa con nuestra vida. Vemos más claramente, pero fíjense que sigue diciendo, no solamente enseñanza, que es doctrina, eso moldea nuestros pensamientos y cambia nuestra conducta, y al final nuestra conducta termina siendo una conducta sana, sin vicios, sin, allí cositas que se pueden meter en el camino, una conducta sana, que hace bien a tu vida, a los que te rodean y a los que están lejos también, les hace muy bien. A una empresa le hace muy bien tener un empleado honesto y a una empresa le hace muy mal tener uno o más empleados deshonestos. Así que la honestidad es un buen negocio para todos. Propósito. Y ahora dice fe. Somos un pueblo con fe. Somos un pueblo con fe. Así que ponedlo en el comentario. Así como ya pusiste que somos un pueblo con propósito y productividad, también somos un pueblo con fe. Y déjame que te describa fe en sus dos acepciones, según lo expresa la palabra de Dios. En principio, la palabra fe tiene que ver con la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, un concepto de presente, estamos convencidos de que lo que no se ve existe, porque Jesús dijo, más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Y el apóstol Pablo, desde Habacuc para acá, dice que el justo por la fe vivirá. Y va a decir también que no andamos por vista, sino por fe. Nosotros vivimos una vida no regida por lo que vemos, sino lo que no vemos.
Y te voy a decir de vuelta el fantástico y extraordinario y mega edificante capítulo 4 de Segunda de Corintios, que si tenés la Biblia por ahí, anotátelo para leerlo, marcalo con un papelito, un señalador, Segunda de Corintios capítulo 4, donde el apóstol Pablo termina el capítulo diciendo, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Mirar lo que no se ve, la convicción de lo que no se ve, eso es fe. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, de esa manera, ¿qué produce la fe? Convicción. ¿Qué produce la fe? Certeza. Certeza, que Dios está en control. ¿Lo vemos a Dios? No lo vemos a Dios. Pero sabemos que está Dios, sí está Dios. ¿Sentimos su presencia? A veces de una manera tremenda. Y a veces no sentimos su presencia. Pero ¿está Dios ahí? Sí está Dios ahí. Dios está en control. Cuando Dios te prospera, ¿Dios está? Sí, Dios me prosperó. Cuando Dios permite una prueba o una enfermedad en tu vida o en un ser querido, ¿Dios que no está más? No, Dios también está. Y cuando Dios permite la tormenta, Él se transforma en un refugio. Entonces, somos un pueblo con fe. Entonces, el primer concepto de la fe tiene que ver con la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que es Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y también la otra convicción que trae la fe es traducida en algunas versiones modernas como fidelidad. Así, fe es fidelidad. O sea, tener fe produce fidelidad a Dios. Entonces pone este complemento de este punto en el comentario y pone esto. Tener fe produce fidelidad a Dios, ¿sí? Agregale eso. Tener fe produce fidelidad a Dios. Esta es la próxima frase del comentario. ¿Y por qué te digo esto? Porque tener fe produce fidelidad a Dios. Entonces, si una persona manifiesta fe, pero no tiene obras que manifiestan fidelidad a Dios, te diré que esa fe no es una fe genuina, una fe motivada por el oír y el oír la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La misma palabra de Dios dice eso. Entonces entendemos que la fe, un pueblo de fe, somos un pueblo con fe, no es solo convicción y certeza, sino que fe produce fidelidad a Dios. Ahí es donde somos una persona de fe, porque pese a cualquier cosa que pase, seguimos siendo fieles a Dios. Ahora, no solamente somos un pueblo con doctrina, con enseñanza, con conducta, con propósito, con fe, sino que también somos un pueblo con paciencia. Somos un pueblo con paciencia. Y acá me meto en unos temas tremendos, porque me gustaría que pongas ahora, ya están copiando los mensajes todo, y me gustaría que pongan ahora lo siguiente. Somos un pueblo con paciencia. Ahora, ahí me dirás, Rodo, ahí ya estoy en el horno, ahí no tengo paciencia, ahí me cuesta mucho tener paciencia. Pero yo te pregunto, ¿no tenés más paciencia que antes? Ahora que estás un poco más con Dios, ¿no te acordás que antes gritabas más? ¿No te acordás que antes te agarraba más taquicardia o te subía la presión rápido por temas que hoy no te afectan tanto como antes? ¿No te ves que gritás menos que antes? ¿No te ves que ya no golpeás las cosas como antes? ¿No te ves que ya aprendiste a callarte la boca y antes no podías hacerlo? Pequeños detalles que hace que puedas distinguir o darte cuenta que tu vida es una vida con un poco más de paciencia que antes, porque el Espíritu Santo está poniendo paciencia en tu vida. ¿Por qué? Porque dice el libro de Gálatas, capítulo 5, que la paciencia es un fruto espiritual. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Es fruto espiritual. Entonces, la paciencia es el resultado de nuestra capacidad de tener esperanza en Dios y soportar las cosas en base a tener un concepto de la vida cristiana como Dios lo tiene. Por ejemplo, decirte que Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, lo dijo estando en la cruz, allí crucificado, y él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ahí vos te das cuenta de que hay mucha gente que hace cosas y realmente no sabe lo que hace.
reacciona mal, dice cosas, tiene una conducta, mala conducta, y lo hace porque no sabe lo que hace. Está actuando como un ignorante. Está actuando por un impulso emocional o porque la masa va para allá y bueno, va para allá. Pero solamente el pez muerto es arrastrado por la corriente. ¿Escuchaste? Solo el pez muerto es arrastrado por la corriente. Nosotros somos un pueblo con paciencia. Así que si no lo pusiste, ponelo. Somos un pueblo con paciencia. Y la paciencia es la capacidad de soportar lo que otros no soportan, ¿sí? Y esto estaría bueno que lo pongas en el comentario, pero es un poco largo, lo voy a decir para que puedas anotarlo, ¿eh? La paciencia es la capacidad de soportar y de esperar con esperanza. ¿Escuchaste? La paciencia es la capacidad de soportar y de esperar con esperanza. O sea, la paciencia tiene dos acepciones. Igualmente, les digo y le adelanto, en el estudio bíblico, Aprendiendo a Vivir, se viene la parte que tiene que ver con que tu fruto permanezca. Y en eso vamos a hablar de cada fruto espiritual en una hora de estudio bíblico específico, con versículos de la Biblia, con textos bíblicos, para ir siendo edificados en esto. Así que aprovechalo al máximo y dale para adelante. Pero ten en cuenta lo que te estoy diciendo ahora. La palabra de Dios dice que la paciencia es la capacidad de soportar y de esperar con esperanza. Y esa esperanza no avergüenza. Entonces, cuando otros pierden la paciencia por no soportar una carga pesada o por no soportar el temperamento de otros, nosotros sí podemos soportarlo. Y cuando una persona tiene que esperar en cuestión de tiempo, pierde la paciencia y se va. Está en una cola del banco, hay 10 personas, en algún momento pasan 3, quedan 7, en algún momento la persona dice, más sí, no soporto más, no tengo más paciencia, me voy. Bueno, sin embargo, nosotros esperamos, tenemos paciencia, sabemos esperar con esperanza. O sea, ¿qué significa esperar con esperanza? De que lo que estamos esperando va a venir. Yo no podía tener hijos y Dios me dijo vas a tener hijos. Listo, hay que esperar con esperanza. ¿Y por qué estás esperando, Rodo? Y porque Dios me dijo que me va a dar un hijo. ¿Y entonces qué? Y tengo la esperanza de que Dios va a cumplir su promesa. Esperaré lo que sea y haré todo lo que tengo que hacer esperando que Dios haga un milagro. Y finalmente se dio así. Entonces lo mismo pasa con todo lo demás. Estás ahorrando. Ahorrando para un viaje con tu familia, ahorrando para agrandar la casa, ahorrando para cambiar el auto, ahorrando para comprarle más ropa a tu familia, ahorrando para darte un lujo de irte de vacaciones a algún lado o comer alguna comida que te guste. Mirá lo que te estoy diciendo. Estás ahorrando para bendecir a un ministerio de la iglesia. Mirá, hay múltiples opciones. Pero de repente estabas ahorrando y de repente perdiste la paciencia. Dijiste, más sí, no llego más. Me gasto la plata en otra cosa y, bueno, renunciaste. La falta de paciencia te hace renunciar a tu objetivo. Te hace renunciar al objetivo. Pero la paciencia te hace permanecer enfocado hasta lograr el objetivo. ¿Se entendió lo que te quise decir? Bueno, espero que seamos un pueblo con paciencia. Así que como pusieron, la paciencia es la capacidad de soportar y esperar con esperanza. Y ya vamos terminando el mensaje del día de hoy, que tiene que ver con el amor. El amor. El amor. Y el amor que todo lo puede, todo lo soporta, que no guarda rencor. El amor que todo lo excusa, o que es sufrido, dice la versión 60, ¿no? El amor que no se goza de la mentira, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no hace nada indebido y el amor nunca deja de ser. Somos un pueblo con amor. Así que esa es la próxima frase. Somos un pueblo con amor. Pero no amor humano, no amor que se desgasta, no amor que se acaba. No, sino un amor que se retroalimenta en Dios. Entonces pone así, somos un pueblo con el amor de Dios. Y eso marca la diferencia. Somos un pueblo con el amor de Dios. Y eso marca la diferencia. Sobre todo, les diré, la realidad de cómo está la sociedad, cómo están los gobernantes, cómo están
la cuestión política de tener que decirle que sí a una ley del aborto que atenta contra no solamente la vida, sino que tiene toda una cantidad de letra chica que nos pone en jaque a todos los que tenemos una moralidad conforme a la voluntad de Dios, porque nos obliga a tener que defender un lenguaje inclusivo, nos obliga a tener que hacer un montón de cosas que la ley ampara a estas personas, y si no lo queremos hacer vamos a ser perseguidos. Y ya les voy a hablar de eso en breve. Pero por ahora vamos con somos un pueblo con el amor de Dios. Y eso es lo que es el vínculo perfecto. El amor es lo que es la fuente de todo lo que hacemos. Si hacemos todo lo que hacemos y no tenemos amor, no somos nada. Nada somos, dice 1 Corintios capítulo 12, comienza así: si hablas en lenguas humanas y angelicales, si aún diere mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada soy. No tiene sentido. Por eso somos un pueblo con el amor de Dios. Y luego dice perseverancia, perseverancia. Y esto es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque me gustaría que lo pongas allí. Somos un pueblo con perseverancia. ¿Y qué es la perseverancia? Es la capacidad de permanecer creciendo. ¿Escuchaste eso? Si querés ponelo. No te voy a obligar a que pongas eso, ¿no? Y tampoco lo otro, no les obligo, ustedes participan de buena gana. Pero somos un pueblo con perseverancia. Es la capacidad de permanecer creciendo. ¿Escuchaste? La perseverancia no es solo permanecer, es permanecer creciendo, madurando, avanzando, no retrocediendo ni estancándonos. Entonces somos un pueblo con perseverancia, que es la capacidad de permanecer creciendo, avanzando. Así que bueno, ahí está, le están dando con todo. Muy bueno. Y aplicarlo a tu vida, ¿eh? Mirá que todo esto lo podés anotar tranquilamente en una hoja y ponértelo allí en la ladera y mirarlo todos los días hasta que llegue el próximo y meditar y cotejarlo en la semana con las palabras de Dios, buscando versículos coherentes con esto que te estoy diciendo y viendo lo que es así, para que tu vida sea edificada y formada en la voluntad de Dios. Ahora, también dice persecuciones y sufrimientos. Y con esto terminamos. Persecuciones y sufrimientos. Somos un pueblo con doctrina, somos un pueblo con conducta, somos un pueblo con propósito, somos un pueblo con fe, somos un pueblo con paciencia, somos un pueblo con amor, somos un pueblo con perseverancia y somos un pueblo con persecuciones y sufrimientos. También Dios permite los conflictos en nosotros. De hecho, si he superado muchas áreas de mi vida y he crecido, es gracias a los conflictos. Si he tenido la oportunidad de ser fiel a Dios, es gracias a la persecución. A que personas me han dicho: abandona tu fe, ¿qué te haces ahora el cristiano? Ahora vas a la iglesia, ¿qué? ¿Ahora hablas de Dios? ¿Qué? ¿Ahora te pones ahí a predicar el evangelio? Si vos antes eras terrible, ¿qué me venís a hablar? ¿Qué te haces el santo? O peor, no te quiero ver más. Ahora vas a la iglesia, no aparezcas más por acá. No sos más mi hijo, no sos más mi hija, no sos más mi madre, mi padre, no sos más mi hermano. No te reconozco. ¿Qué clase de amigo sos que ahora vas con esos evangélicos o esos cristianos? Bueno, la persecución no tiene que ver con la violencia explícita, sino puede ser una violencia simbólica, un rechazo, una burla explícita o una burla por detrás, un escrache que no te mereces. Bueno, de una u otra manera, la persecución es parte de la vida de la iglesia. Entonces, somos una iglesia con persecuciones y sufrimiento. Pero no le tengas miedo, te acabo de decir un montón de cosas buenas que tiene la iglesia. Pero termino con condimentos que también son necesarios para tu crecimiento y mi crecimiento espiritual, que son las persecuciones o los sufrimientos. Por eso el apóstol Santiago va a decir en su carta: bienaventurado el hombre que está pasando por pruebas. Hermanos, tengan por sumo gozo cuando estén pasando por pruebas. O sea, estén contentos y felices cuando estén pasando por pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia.
¿Y qué significa? Quiero dejarte con este pensamiento. La prueba que Dios permite en nuestra vida siempre es productiva. Entonces pone esa frase. Las pruebas que Dios permite en nuestra vida siempre son productivas. ¿Escuchaste? Las pruebas que Dios permite en nuestra vida siempre son productivas. Y te lo digo ahora, si pasaste por una prueba, te diré que vos me vas a decir, sí, Rodo, crecí después de la prueba. Dependí de Dios, solamente dependí de Dios, tuve que esperar con esperanza, tuve que aferrarme a una promesa de Dios, porque si no me desesperaba y de la desesperación caía en tristeza, y la tristeza me hacía caer en un pozo de la desesperación y de depresión, y de ahí no salía y me sentía re mal. No, entonces, ¿qué hice? Me aferré a la soga firme de la confianza en Dios, y en medio del sufrimiento me tomé de las promesas de Dios, que Él me dijo, no temas, no desmaces, yo estoy contigo, yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Escuchaste eso? Yo soy tu Dios que te esfuerzo, porque los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. No temas, no desmayes, yo soy tu Dios. Y tantos, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Jesús mismo lo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como lo hicieron conmigo, a ustedes también los van a perseguir. Como me lo hicieron a mí, a ustedes también los van a perseguir. Y le dijo a los discípulos y a los apóstoles, y los entregarán en cárceles. Y hasta pensarán que están sirviendo a Dios persiguiéndolos y haciéndolo. ¡Qué loco eso! ¿Cómo se llega a que gente piense que sirve a Dios encarcelando a los cristianos? Bueno, andá a decirle al apóstol Pablo, que antes de ser el apóstol Pablo era el fariseo Saulo de Tarso, encargado de encarcelar y meter a la cárcel y dar el voto de ellos para que maten a Esteban. Y pensaban que estaban sirviendo a Dios, metiendo presos y persiguiendo a los de la secta de los nazarenos, o los del camino, como se les decía, o los cristianos, como se les empezó a llamar en Antioquía. Entonces, somos un pueblo con todo eso tan lindo que les dije, pero también somos un pueblo con persecuciones y sufrimientos. Ahora, les vuelvo a decir, cuando he prosperado, le he dado gracias a Dios por prosperar. Pero cuando he pasado por sufrimientos, le he dado gracias a Dios por la escuela del sufrimiento, por la dependencia de Dios que produce en mí cuando estoy pasando por momentos de penurias, por momentos de tristezas, por momentos de limitaciones y sufrimientos. ¿Por qué? Porque cuando tenés dolor, no te queda otra, vas al médico. Yo conozco gente que no va al dentista ni loco, no va al dentista, no quiere ir al dentista. ¿Vos irías al dentista? No me lo respondas, pero por ahí vos me decís, no, yo no, Rodo, no. Pero llega un momento en que la muela te está matando, que el diente te está matando, que se te está por caer y te queda se te metió una carnecita, te tocó el nervio y ¡pum! Un dolor tremendo. ¿Y a dónde vas? Decime, ¿a dónde vas? Sí, al dentista, no te queda otra. Entonces, ¿por qué Dios permite el sufrimiento en nuestra vida? Y para que vayamos frente al dolor, que vayamos a ver al médico del alma. Entonces, somos un pueblo con persecución y sufrimiento. La persecución es una prueba de nuestra lealtad al propósito de Dios. Cuando somos perseguidos es cuando levantamos la cabeza en alto y decimos, nosotros somos el pueblo de la doctrina. Nosotros el pueblo del sí a la vida. Nosotros somos el pueblo del no al aborto. Nosotros somos el pueblo de no a las prácticas liberales sexuales que están contrarias a la voluntad de Dios. Nosotros somos el pueblo de la conducta sana, no de las conductas liberales o libertinas que llevan a la destrucción, a los vicios, al descontrol y sobre todo a que la familia se pervierta en base a conceptos humanos, dejando de lado la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué trae eso? Y normalmente cuando vos tenés a alguien enfrente que no coincide con vos y es antagónico significa que es contrario, es
como alguien que es totalmente opuesto a lo que vos pensás. Y bueno, por ahí lo podés soportar, nosotros lo soportaríamos, está bien, no coincidís conmigo. De hecho, imagínense en un matrimonio. Si ante cada situación antagónica que tenés, donde tu esposa dice, a mí no me gusta frito, qué sé yo, milanesa. Mirá lo que te voy a decir, que es algo tan milanesas. A mí me gustan fritas. No, pero el frito es muy poco sano. A mí me gusta al horno. Y pero a mí me gusta frita porque es otro sabor. Sí, pero al horno, no, pero al horno por ahí salen medias sequitas. Frita sale como más jugosa, tiene aceitito. Entonces, y ahí, y bueno, andá a la casa de tu madre y que te cocine, y yo me quedo acá. Y vos me decís, Rodo, ¿puede ser posible? Sí, totalmente, no te imaginás la cantidad de gente que por cuestiones antagónicas, de cambio de opinión, o que si comemos dulce o salado, o que si le pusiste mucha sal o menos sal, o si el mate está dulce o amargo, por eso uno tiene un mate y otro tiene otro mate, y le pone azúcar o edulcorante y el otro toma amargo para no pelear. Entonces, fíjate vos, ¿no? Pero situaciones de confrontación hay continuamente, en la familia, en el matrimonio, en la sociedad, y más hoy en día, donde hay un grupo verde y hay un grupo celeste, y son totalmente antagónicos. Pero dentro de esa diferencia, no nos tenemos que olvidar de que somos iglesia. Y que el amor es sufrido. Y el amor es sufrido no significa que vas a sufrir. No, sino que vas a reaccionar al sufrimiento entendiendo por qué Dios lo permite. Y no te vas a dejar avasallar por los sentimientos terribles que trae el sufrimiento, sino que vas a reaccionar frente al sufrimiento con un propósito. Y sabes por qué Dios lo permite. Y seguís adelante. Y por ahora va todo bien. Por ahora va todo bien, pero ¿qué pasa si la situación se pone más adversa para la iglesia cristiana? Porque no coincidimos con esa doctrina. ¿Qué pasa si el Estado tiene que obligarnos a vivir de un modo que es contrario a la voluntad de Dios porque la ideología de género o vaya a saber que otras ideologías surjan y ganen más poder? Poder político, por el poder político, poder de las fuerzas militares o policiales, y nos tienen que obligar a tener cierta conducta. ¿Qué pasa con eso? ¿Vamos a aflojar? ¿O vamos a aceptar el sufrimiento y a soportar la persecución? Porque tenemos una doctrina que supera la doctrina humana y es, más vale es hacer la voluntad de Dios que la voluntad de los hombres. Como le dijeron los apóstoles al Sanedrín, juzguen ustedes si conviene que obedezcamos a los hombres o que obedezcamos a Dios. Nosotros obedecemos a Dios. Ah, pero si hace esto, va a padecer esto. Y bueno, tendrá que ser así, pero mi vida es de Dios y Él es el Señor de mi vida. Por eso somos una iglesia con persecuciones y sufrimiento. Pero tranquilo, hay recompensa para eso. Porque Dios promete una promesa. Miren, se lo voy a leer porque en realidad no estaba en el mensaje, pero a mí me salen muchos pasajes de la Biblia. A medida que voy hablando me salen pasajes que voy leyendo. En Mateo, capítulo 5, cuando él habla de las bienaventuranzas, termina diciendo lo siguiente. Al final de las bienaventuranzas, al principio, versículo 14. Perdón, versículo 11. 10 y 11 de Mateo 5. Mateo 5. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. ¿Escuchaste? Y sigue diciendo, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan, digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Y cuando hablamos de causa de Jesús, no es causa de Jesús solamente, sino del mensaje y la doctrina cristiana. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. ¿Escucharon eso? Cuando pasemos por sufrimiento y persecución, regocijémonos, porque grande es nuestra recompensa en los cielos. Entonces, gloria a Dios. Ahí, desde esa perspectiva,
desde esa perspectiva, sufrir por un momento nos va a llevar a una flor de recompensa. Miren, termino con esto. Cuando yo era chiquito me tuve que operar de las amígdalas. ¿Vieron? Tenían dos bolas en la garganta, dos pelotas de carne que se me habían agrandado y no me dejaban comer o se me podía tapar y era peligroso. Y el doctor dijo, hay que operarlo a Rodolfito. Y entonces mi mamá me dijo, y ahora te tengo que operar. Y yo tenía un miedo, yo no me dejaba tocar. Díganle a mi madre, a mí me tocaba, me tenían que agarrar entre 5 para darme una inyección. Porque me ponía re violento y no quería saber nada y gritaba y era terrible. ¿Y qué pasó? Cuando me tuvieron que operar, me dijeron esto. Rodo, te vamos a operar. Y pensá en esto. Por operarte y que puedas soportar la operación y la presión de ir y que, bueno, te anestesien y te operemos, pensá en esto. Como vas a tener una herida en la garganta, vas a poder comer todo el helado que quieras, porque el helado es frío y va a ayudar a cicatrizar la garganta. ¿Saben qué hice yo? ¡Opérenme! Dije, así nomás, dije, opérenme, no hay problema. Y tenía, no sé, 7 años, 8, y me dejé operar con gusto porque no, también después iba a tener que cuidar, mi mamá me iba a tener que cuidar, pero dije, opérenme porque después voy a tener helado. Y te digo, me operaron y al otro día llegó mi abuela con helado, mi mamá con helado, y me daban helado a la mañana, me daban helado después de comer, me daban helado a la tarde y yo la pasé bomba, me sentí tan bien. Y vos decís, ¿por qué? Porque la motivación posterior a la prueba, la recompensa posterior a la prueba, me motivó para pasar por esa prueba. Mirá qué ejemplo tan sencillo, ¿no? Pero es lo mismo que Jesús enseñó, pero llevado a la potencia. Porque vos soportás la prueba y la tentación y el sufrimiento, y tu galardón, tu recompensa será grande en los cielos. Entonces, para sellar esto, decí, mi recompensa frente a la persecución será grande en los cielos. Pero ahí pone mi recompensa, ponelo en primera persona. Mi recompensa frente a soportar la persecución será grande en los cielos. Y agárrate de eso. Yo también nos agarramos de eso y avanzamos en ese propósito. Y no hables más con nadie, ya la palabra de Dios habló. Y esto es así porque está en la Biblia. No es ni siquiera mi palabra, es la palabra que acabo de leer de la palabra de Dios. Así que oremos para terminar y que Dios nos ayude a seguir avanzando en este propósito según la voluntad de Dios. Señor, vamos a tu presencia. Y luego de haber visto todo esto, que tú buscas que seamos personas con esas cualidades, con doctrina, con conducta, con perseverancia, con fe. Oh Señor, ayúdanos con amor y también con persecuciones y sufrimientos. Dios, ayúdanos a ser personas así, perseverantes, a ser personas con doctrina, a ser personas con fe. Ah, Señor, ayúdanos a ser personas con paciencia. Desarrolla un carácter en nosotros que sea de bendición para nuestra vida y para tu reino y para las personas que nos rodean. Dirígenos para que este mensaje haya caído en buena tierra como oramos al principio y que dé fruto y resultados. Señor, sobre todo en el contexto en el que estamos viviendo, frente al avance de la ideología de género y tantas teorías y doctrinas de demonios, te pedimos que nos ayudes a buscar perseverar en tu palabra y no apartarnos ni a diestra ni a siniestra de esta palabra que tenemos que es la Biblia. Ayúdanos, Señor, a meditar en ella de día y de noche para hallar sabiduría para la salvación que es en Cristo Jesús. Te lo pedimos en tu nombre y te agradecemos y juntos decimos amén y amén. Qué bueno que podemos ejercitarnos en esto. Qué bueno que podemos ejercitarnos en esto. Sigamos firme en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en la voluntad de Dios siempre encontraremos gozo. En la voluntad de Dios siempre encontraremos paz. En la voluntad de Dios siempre encontraremos recompensa. ¿Sí? Espero que te haya bendecido esta palabra como lo hizo conmigo en la preparación y en la exposición. Recuerden, seguimos activos, aislados o distanciados pero activos. Distanciados pero activos. Y pronto vamos a ir extendiendo un poco más nuestra libertad de poder volver a la presencialidad controlada.
¿Escucharon eso? Presencialidad controlada, de acuerdo al protocolo y de acuerdo a las posibilidades que tengamos desde la habilitación municipal para ello. Muchas bendiciones, hermanos. Sigamos firmes. Recuerden, grupo de WhatsApp de niños y padres con las clases bíblicas todos los días. Grupo de adolescentes, grupo de jóvenes, grupos de hombres y grupos de mujeres con cada una de compartir los estudios bíblicos todos los días del libro de Proverbios a través del audio y de texto para los que lo quieran ver y para los que quieran ver estas transmisiones en vivo o las prédicas que se comparten y escuela bíblica están en el canal de YouTube Iglesia Cristiana de Citibel o el canal de Facebook, aquí el muro de Facebook de la Iglesia de Citibel. Si no, pueden escuchar la radio de la Iglesia de Citibel o escucharla también online en www.iglesiadecitibel.org o si sos de la zona, sintonizá FM 92.3, Logos FM, que es la radio de la Iglesia de Citibel. Ya estamos organizando varias actividades que van a intentar lograr la presencialidad de manera medida y bien organizada, así que estén atentos en los grupos de WhatsApp para eso. También estén atentos los que se quieran bautizar para una próxima fecha de bautismo, que Dios mediante será en el mes de enero, también a confirmar para poder seguir avanzando y creciendo en la voluntad de Dios. Muchas gracias, bendiciones a todos y sigamos firmes en el servicio a Dios, porque el servicio a Dios no es en vano. Chao, chao.